¿Quieres conseguir la obediencia de tus hijos sin castigar o sancionarlos? ¿Quieres que primero entiendan qué les estás ordenando? ¿Te gustaría que pusieran atención e interés en las indicaciones que se les dan? En el documental anterior se sugirió que para lograr la obediencia es necesario partirse en dos y actuar dos papeles. Uno como madre afectuosa y otro como madre educadora, para indicarle al niño que estamos actuando como educador y que estamos decididas a que se cumpla una indicación para desarrollar un hábito y una acción necesaria e importante. Para esto es necesario darle un conjunto de señales de que estamos actuando de acuerdo a ese papel. A ese conjunto de señales le conocemos como protocolo. En el caso de niños distraídos o con déficit de atención, el protocolo funciona como un ejercicio para poner atención en registrar las indicaciones. Y para los niños en general, reduce la desobediencia pasiva, lo que evita que se apliquen sanciones o castigos al niño. Un protocolo de obediencia puede tener las siguientes señales. Dirígete al niño mencionando primero su nombre. Hasta que él se dirija visualmente a ti, decirle la indicación. Esta es una forma inusual de comunicarnos, pero muy efectiva para señalar que estás actuando con autoridad. Dirígete al niño haciendo contacto visual y con lenguaje corporal. Marcar la orden con una señal verbal, como por ejemplo las siguientes. Carlitos, escucha, te voy a dar una indicación. Carlitos, por favor. Desde luego no le estamos pidiendo un favor, pero con el tono le indicamos que le estamos dando una orden. Otro elemento importante del protocolo es expresar las instrucciones de forma afirmativa. Evitar decir la palabra no, que con frecuencia confunde a los niños y trae a su mente la acción que precisamente no queremos que haga. En lugar de decir no quiero que hables, decir permanecer callado. En lugar de decir no te levantes de la silla, decir permanecer sentado. Expresar la indicación en términos concretos, en términos físicos, en acciones concretas. No referirnos a conceptos, actitudes, información vaga o indefinida. En lugar de decir pórtate bien o sé un niño bueno, decir camina junto de mí y pídeme las cosas. Expresar una orden por vez. Evitar dar una serie de órdenes. Evitar decir muchas órdenes al mismo tiempo para que el niño no se confunda o se le olviden. Pedir al niño que repita mirando a la cara de su mamá la orden que escuchó. No repetir las órdenes. Y si te declara que no escuchó, hazlo entender con señales o indicios, porque cada vez que le repites la orden, lo entrenas precisamente a que no escuche y no le dé importancia a tu voz y a lo que le dices. Que obedezca inmediatamente. No permitirle que termine algo o que realice antes otra actividad diferente a la que se le ordenó. Observarlo mientras ejecuta la orden. Esto es supervisarlo. Revisar el cumplimiento de la indicación. Que el niño sienta que lo estás acompañando, que no puede posponer su acción o hacer algo diferente.
que avise cuando ya terminó. Pedirle al niño que revise la ejecución cabal de la orden y que luego te avise cuando ya terminó. Esto le ayuda a mantener la atención mientras realiza la indicación, porque sabe que lo estás esperando, porque te tiene que avisar. Usar un silbato. Mientras más extraordinarios sean los recursos que utilices, más captas la atención y el interés del niño. Utiliza un silbato de árbitro de fútbol y hazlo sonar cada vez que el niño no cumple la orden o se sale del protocolo. Esta acción le resulta divertida al niño. En caso de desobediencia, ejecuta una acción. Comunícate con acciones. Si el niño expresa su desacuerdo con acciones, contesta también con acciones. No respondas con información verbal o una explicación. Contesta con una acción. Por eso, es necesario tener siempre lista una consecuencia, una sanción preparada en caso de desobediencia. Revisa tú directamente el cumplimiento de la orden, porque como dice la sabiduría del trabajo, la regla administrativa, orden dada y no checada no sirve para nada. Un aspecto importante es el control del tiempo mientras obedece. Muchos niños, sobre todo los más pequeños, no son conscientes o no le dan importancia al tiempo. Puedes contarle el tiempo con tu voz o, como dicen los niños, con los deditos para que ejecute o mientras realiza la orden. También puedes utilizar un reloj de pared. Es adecuado utilizar un reloj de manecillas, un reloj gráfico que el niño puede entender visualmente, en lugar de un reloj numérico. También puedes programar alarmas de tu teléfono móvil o utilizar un reloj de cocina que miden el tiempo de horneado, en este caso para medir el plazo para terminar la indicación. Un recurso importante es la utilización de video, ya que grabarlo mientras se ejecuta la orden o no obedece es útil para que él sepa que puede hacerse un registro de su conducta. Pero no se debe usar la grabación para humillarlo o hacerlo parecer mal a otras personas. La intención es que él se observe a sí mismo desde afuera, que él se mire y se haga consciente de cómo se ve. El funcionamiento de este protocolo en casa ayuda mucho en la escuela. Considera que la relación de la maestra no es una relación con un niño, sino es una relación con el grupo, que no es una relación de convivencia, es una relación de trabajo. Participa contestando si para ti es verdadero el dicho: niño que no trabaja en su casa, niño que no trabaja en la escuela. Niño que no obedece a su mamá, no obedece a la maestra.